como te leo el tarot gratis. Mi querido Acuario, ¿cómo estás tú? El universo mira lo que te manda a decir de una buena vez. Esto para que lo empieces a comprender de una vez. Es obligatorio creer que lo bueno para ti está por llegar. Pase lo que pase, así estés viendo negro, así estés viendo y tengas el agua hasta el cuello. Es obligatorio creer que lo bueno está por llegar. También tus carticas, tus guías te están diciendo, arriésgate, salta, sal de tu zona de confort, recorre los caminos que te lleven a la felicidad. Hay una felicidad definitivamente que te está esperando, mi querido Acuario. Bien sea que estés hablando o estés sintiendo que es del pasado, como puede ser en el presente, como puede ser cuestiones del futuro. Pero una felicidad muy grande, una alegría muy grande está por llegar y te está esperando. Pero las cartas del tarot, el mensaje que te manda específicamente este tarot bendito, es que no puedes apegarte a las cosas. Te duele mucho despegarte de las cosas. Te duele muchísimo tener que alejarte de las cosas. Pero a veces es necesario dejarlas. Por ponerte un ejemplo clarito. Hay madres, ¿verdad que sí? Que les duele mucho que los hijos se les tengan que ir a estudiar a otro lado. Y sienten ese apego tan grande que muchísimas veces no los dejan partir. No se pueden ir los hijos porque la madre está allí tan desconsolada creyendo que si no es bajo las faldas de su mamá, esa persona no va a ser feliz, cuando es todo lo contrario. Hay que dejarlos que se vayan. Hay que dejarlos que vuelen como todos los pájaros, los pájaros, como todos los pajaritos cuando apenas están comenzando, están bajo la falda de su o bajo las plumas de su mamá. La mamá les da la comidita en la boca y tal. Pero llega un momento en que estos pajaritos tienen que volar y tienen que buscar su camino e irse, hacerse grandes y hacerse después más adelante padres y madres. Igualmente para ti. No dejes, mira, hablando de pajarito, y aquí hay un pajarito que está atravesando justamente el, la calle por donde está pasando esta persona. Entonces, no te apegues a las cosas materiales, no te apegues a las emociones tan fuertes. Deja correr, deja colar. Para ti viene algo importante. De eso sí que te lo voy a decir de una vez. Ya me lo están vaticinando, que viene para ti algo importante. Mira, esto definitivamente, mi querido Acuario, hay que dejárselo, como quien dice, en manos de la providencia. Necesitas tener fe, un poquito más de fe y creer que lo bueno está por llegar. Pero tú necesitas creer un poquito en esto. Necesitas creer en que vienen cosas buenas. Necesitas creer que las cosas pasan porque tienen que pasar. Así mismo que te lo digo. Veo aquí a alguien que definitivamente está llegando a tu vera como bien plantado, bien plantada. No estoy viendo por ahora que por lo menos Lenormand no me está hablando de que es una persona del pasado, sino exactamente todo lo contrario. Viene alguien nuevo, con decisiones plantadas, con ofertas a hacerte, con planteamientos a hacerte y hasta un brindis va a haber aquí. Estoy viendo aquí muchísimo placer, muchísima complacencia, muchísima alegría en una celebración que se va a hacer. Esta persona viene quizás a lo mejor a proponerte algunas cosas y viene como todo un militar, como decir, aquí estoy, con mis botas bien puestas y alguien esperando justamente a que eso se dé. Solamente que sí que te pide, te aconseja el Lenormand que todo esto se lo entregues a la providencia, que deja de estar pensando en que no lo crees, porque eso lo que va a hacer es que te va a retrasar esto o que quizás te lo va a disolver. Es obligatorio creer que lo bueno está por llegarte, mi querido y adorado Acuario. Esa persona del pasado, por otro lado, te piensa mucho, ¿sabes? Quizás es necesario para aquellas personas que quieran que ese pasado vuelva. Probablemente no te lo voy a garantizar que va a volver, pero sí que te digo que
lo bueno sería, en todo caso, es aplicar el contacto cero. Esta persona probablemente quiera venir a proponerte algo. Así que también arriésgate, sal de esa zona de confort y ve a ver qué es lo que vas a hacer. Hay decisiones que tienes que tomar. Para algunos de ustedes, ese futuro es inminente. Ese futuro viene brillante, viene con todas. Pero es necesario y obligatorio creer en lo que va a venir. Y por otro lado, esa persona del pasado que aunque deja de hablarte o aunque deja no te ha llamado, esa persona en verdad mucho es lo que piensa. Te dijo adiós, pero nada que te olvida. Ahora no sabe qué hacer con esa soledad que le recuerda tanto a ti. Está sola esa persona. Ahorita por el momento está sola. No tiene nadie. No veo aquí que tenga nadie. Solo que ha luchado mucho consigo mismo para seguir adelante, pero le ha costado mucho. No ha tenido muchísima suerte en el amor, si se quiere, esta persona. A ti, por otro lado, te veo con esa rueda de la fortuna que no está como marchando como debe ser. No te veo como muy entusiasta con esta relación del pasado. Y veo que estás como diciendo, yo no quisiera esperar. No vale la pena esperar ya. Ya no quiero esperar. Pai, se te ve como ahora de otra manera, como más, digamos, más dispuesto, más dispuesta a conquistar el mundo, si se quiere, con otra persona, probablemente. Veo que te estás desprendiendo y muy rápido. No, yo creo que estoy leyéndole ya cartas a alguien que ya dejó ese duelo atrás, que ya lo que quiere es algo nuevo definitivamente. Y aunque dejas de hablarle a esa persona te sigue buscando, pero a ti se ve que ya no te importa. Insiste en volver con promesas quizás, pero no lo estoy viendo como muy loable, como muy cierto esto. No lo estoy viendo. Sencillamente veo más bien que esta relación o esta situación va a tener que irse otra vez. O sea, esta relación va a tener que irse lejos en sí la relación, vamos a decir, cada quien por su lado, para estudiar bien la posibilidad, porque no lo estoy viendo. Al contrario, estoy viendo es alguien que está llegando a tu vida definitivamente, o va a llegar, y que es cierto que necesitas creer que lo bueno está por llegarte. Deja la decepción, deja el pesimismo, deja ese apego si tienes para con cualquier cosa, deja que todo fluya, suelta para que vengan cosas mejores. Tú no sabes ese dicho que dice que cuando una puerta se cierra, algunas más se abren. Cuando se cierra una puerta, se abre otra. Se abre porque definitivamente has tenido que soltar. Si de tu trabajo te mandaron por un tubo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar pegado ahí esperando a ver si algún día te llaman? Olvídate. Tú lo que haces es que dices, bueno, borrón y cuenta nueva, ¿qué más? Pues me votaron, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar con el Ministerio de Trabajo para ver qué pasa, pero hasta ahí llega todo. Generalmente, si te votaron, te votaron. Si fuese con causa justificada, que lo van a aprobar seguramente, estás votado. Más nada. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Tú vas a quedarte en la casa esperando a que alguna vez ese jefe te vuelva a buscar? Claro que no. ¿Dónde se ha visto eso, pues? A menos que tú te hayas ido por tu cuenta, que te quieran volver a llamar. Pero si te votaron, olvídate de esa. Claro que no. Entonces, ¿qué haces tú? Buscar otra vez, volver a buscar cosas nuevas para ti, nuevos empleos. Así mismo es, igualito. Suelta y en el momento en que pase lo que tenga que pasar, que se tenga que soltar, lo soltaste y punto, y seguiste adelante. Así que estoy viendo, por un lado, para algunos de ustedes, que muy probablemente esta persona del pasado pueda volver, pero veo así como la relación al final, digamos, el resultado, lo veo así como que alguien se va a tener que volver a ir. A lo mejor eres tú, porque yo no te veo realmente como en una buena rueda de la fortuna. Al contrario, estoy viendo más bien que hay para ti, según Lenormand, hay pero muchísimo potencial en alguien que vas a conocer. Así que sí que te lo digo. Y una gran felicidad. Pero eso sí, vuelvo y digo, hay que dejarle todo esto a la providencia. No le dejes esto como quien dice, deja esto
al azar de la providencia, pues. Que sea lo que Dios quiera. Pídele a tu ser interno que te dé lo mejor de lo mejor en el momento que sea necesario. Esta persona del pasado te piensa bastante, quiere venir a proponerte algo, pero definitivamente no se te ve tan interesado, o por lo menos tu rueda de la fortuna no está girando como debe ser. Yo no sé si es porque tienes miedo de volver otra vez con esa persona, sientes que te puede hacer lo mismo o no sé qué es. Lo cierto es que para algunos de ustedes sí va a venir esa persona, pero te veo todavía como remolón o remolona. Para otras personas lo que viene es algo completamente diferente. Y te dice otra vez el universo, es obligatorio creer que lo bueno está por llegarte. Así que piensa que las cosas que pasan no es por mal, es porque algo bueno viene después. Si te sacan de un trabajo es porque algo va a venir luego, algo bueno va a venir después. Así te tardes en conseguir un trabajo, es porque necesitabas aprender una lección y en ese momento llegará cuando tenga que llegar. Siempre encomiéndate a tu ser interno, siempre encomiéndate a él y pídele que te ayude, que te saque de esto donde estás y que te mande el trabajo que te tenga que mandar, que te diga por dónde tengo que ir, que te mande a ese ser interno o tu ser interno que vaya contigo con esa lámpara y que te lleve a donde hay. Dime dónde hay, no me des. Dime dónde hay. Así decían por ahí. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Acuario. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.